Bienvenidos a este podcast informativo sobre políticas educativas en América Latina y el Caribe, con las voces de Luisa Fernanda Gómez Rubio, Natalia Durango Rivera y Mónica Juliet Henao Arizmendi. Como primera medida hablaremos de los aspectos en común que tienen las políticas públicas educativas de Colombia y las de otros países de América Latina y el Caribe. Como primera medida, las políticas públicas educativas de Colombia comparten varios aspectos en común con las de otros países de América Latina y el Caribe. A pesar de las diferencias culturales y socioeconómicas que existen en la región, existen similitudes en las metas y enfoques que los gobiernos de estos países adoptan en el ámbito educativo. A continuación, mencionaremos algunos de los aspectos en común más destacados. Enfoque en la educación inclusiva. Colombia y muchos otros países de la región han adoptado un enfoque en la educación inclusiva que busca garantizar el acceso a la educación de calidad para todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, género, discapacidad o condición socioeconómica. Otro es el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. En respuesta a las demandas del mercado laboral, los países de América Latina y el Caribe, incluyendo Colombia, están fortaleciendo la educación técnica y tecnológica para preparar a los estudiantes con habilidades relevantes para la economía actual. Otro ítem sería la promoción de la equidad. Colombia y otros países de la región buscan reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la educación y los resultados educativos. Se implementan políticas de equidad que destinan recursos adicionales a las comunidades más desfavorecidas. Es decir, en resumen, a pesar de las particularidades de cada país, las políticas públicas educativas en Colombia comparten una serie de objetivos y enfoques comunes con otros países de América Latina y el Caribe, todos orientados hacia la mejora de la calidad, la equidad y la inclusión. En la educación, estos aspectos en común reflejan la comprensión de que una educación de calidad es fundamental para el desarrollo sostenible y la igualdad en la región. El impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos de los países más representativos de América Latina y el Caribe. El impacto del neoliberalismo en los modelos educativos de América Latina y el Caribe ha sido un tema de debate y preocupación en la región. Por tanto, tenemos los siguientes puntos a contemplar. Privatización de la educación. Una de las principales características del neoliberalismo en la educación ha sido la promoción de la privatización. En muchos países de la región se han fomentado políticas que permiten la creación y expansión de instituciones educativas privadas, lo que ha llevado a una mayor fragmentación del sistema educativo. Esto puede resultar en desigualdades de acceso a una educación de calidad, ya que las instituciones privadas a menudo tienen costos elevados. Reducción de gastos públicos. Las políticas económicas neoliberales a menudo han llevado a la disminución del gasto público en educación. Esto puede afectar negativamente la calidad de la enseñanza, la capacitación de docente y la infraestructura escolar, lo que impacta directamente en la experiencia educativa de los estudiantes. Tenemos el enfoque de la formación técnica y habilidades laborales. Bajo el neoliberalismo se ha promovido una educación orientada hacia la formación técnica y habilidades laborales con el objetivo de satisfacer las demandas del mercado. Si bien esto puede ser útil para la empleabilidad, a veces se ha descuidado la formación en humanidades y ciencias sociales, lo que puede limitar la formación integral de los estudiantes. Y tenemos competencias y evaluación estandarizada. Las políticas neoliberales han introducido sistemas de evaluación estandarizada para medir el desempeño de estudiantes y docentes. Esto ha generado una presión considerable en las instituciones educativas para obtener buenos resultados en estas pruebas, a menudo descuidando aspectos más amplios de la educación. Y por último tenemos la desigualdad educativa. El neoliberalismo ha contribuido a un aumento de desigualdad en la educación.
Las diferencias que hay entre los modelos educativos de los países que han acogido las políticas neoliberales y los que sí lo han hecho, algunas diferencias claves entre los modelos educativos de países que han adoptado políticas neoliberales y aquellas que han adoptado por no conseguir este enfoque en América Latina y el Caribe, países con políticas neoliberales. Primero, mayor privatización. En los países que han adoptado políticas neoliberales, la privatización de la educación es común. Esto significa que en una parte significativa de las instituciones educativas, desde la escuela hasta las universidades, son propiedad privada, ya a menudo tienen costos elevados para los estudios y las familias. Competencia y evolución estandarizada. Estos países suelen enfocarse en la competencia entre instituciones y utilizar evaluaciones estandarizadas para medir el desempeño de los estudiantes y las escuelas. Esto puede llevar a una presión excesiva en los docentes y estudiantes para obtener buenos resultados en estas pruebas. Reducción del gasto público. Las políticas neoliberales a menudo han llevado a la reducción del gasto público en educación. Esto puede afectar la calidad de la enseñanza, la capacitación de docentes y la infraestructura escolar. Enfoque en habilidades laborales. La educación en países con políticas neoliberales tienden a enfocarse en la formación técnica y habilidades laborales para satisfacer las demandas del mercado. Países sin políticas neoliberales. Énfasis en la educación pública. En contraste, los países que han optado por no adoptar políticas neoliberales tienden a mantener un enfoque en la educación pública y financiar más ampliamente las instituciones educativas estatales. Menor privatización. La privatización de la educación es menos común en estos países, lo que significa que la mayoría de las instituciones educativas son de prioridad pública y ofrecen educación gratuita a costos más bajos para los estudiantes. Enfoque en la formación integral. Se pone un mayor énfasis en la formación integral de los estudiantes, lo que incluye una educación humana y en ciencias sociales, además de las habilidades técnicas. Menos presión por evaluaciones. Los países que no siguen políticas neoliberales tienden a poner menos énfasis en la evaluación estandarizada y la competencia entre escuelas, lo que puede crear un ambiente educativo menos presionado. En resumen, las diferencias entre los modelos educativos de países que han adoptado las políticas neoliberales y aquellas que no lo han hecho son notables en términos de privatización, financiamiento público, enfoque de habilidades laborales y la presión por las evaluaciones. Estas diferencias reflejan las distintas filosofías y prioridades en la educación de estos países en la región de América Latina y del Caribe. Bueno, seguimos con otro punto como las ventajas y las desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación en los países con modelos económicos capitalistas. Tenemos como primera medida las ventajas del neoliberalismo en la educación. Primero, eficiencia en el uso de recursos. El enfoque neoliberal tiende a promover una gestión más eficiente de los recursos, lo que podría llevar a una asignación más eficaz de fondos en la educación. Esto podría traducirse en una mejora en la infraestructura escolar y la disponibilidad de recursos educativos. Segundo, la flexibilidad y la elección. El neoliberalismo a menudo promueve la diversificación de opciones educativas, incluyendo instituciones privadas y públicas, lo que puede ofrecer a los estudiantes y sus familias una mayor variedad de elecciones educativas. Innovación tecnológica. Las políticas neoliberales a menudo fomentan la adopción de tecnología en la educación, lo que puede mejorar la calidad de la enseñanza y el acceso a recursos educativos en línea. Desventajas del neoliberalismo en la educación. Desigualdad de acceso. Una de las críticas más comunes al neoliberalismo en la educación es que pueden llevar a una mayor desigualdad de acceso. Las instituciones educativas privadas tienden a ser más caras, lo que excluye a las familias de bajos ingresos y contribuye a la brecha educativa. Reducción del gasto público. Las políticas neoliberales a menudo reducen el gasto público en educación, lo que puede afectar negativamente a la calidad de la enseñanza, la capacidad de docentes y la infraestructura escolar. Marginalización de población desfavorecida. El neoliberalismo puede dejar atrás a las poblaciones marginadas, ya que las políticas se centran en la competencia y el mercado. Esto puede agravar las desigualdades preexistentes en la educación. En conclusión, el neoliberalismo en la educación en países como un modelo económico capitalista tiene ventajas como la eficiencia y la flexibilidad,
pero también importantes desventajas relacionadas con la desigualdad, la reducción del gasto público y la presión por la comercialización. La discusión sobre la calidad, la equidad y la igualdad en la educación debe considerarse cuidadosamente estas ventajas y desventajas, así como buscar un equilibrio que permita maximizar los beneficios mientras se abordan las desigualdades y los desafíos específicos de cada contexto.